realidad es de que si no hay progresividad, si no tienes un estado fiscal y financieramente fuerte, pues no puedes tener un estado de bienestar. Claro. Pero yo creo que este es un tema que pues se va a tener que discutir, ojalá y a la brevedad, Desde porque luego. pues sí tenemos el anhelo de contar con un servicio de salud muy robusto, lleno de calidad, Claro. con universalidad. Lo mismo, un sistema educativo muy fuerte. Y entonces, pues lo que les molesta a ellos, pues no es tanto que se estudie la gran concentración de la riqueza, sino que se ponga una progresividad en lo que contribuimos para los gastos de nuestro país. En efecto. Porque tú o yo, pues pagamos las mismas tasas de impuestos sobre la renta que las grandes fortunas, y eso creo yo que no es justo. Claro. No es justo, por eso esa modificación que estamos queriendo hacer a la Constitución, para que el concepto de progresividad ya quede establecido, y quien más tiene, pues yo creo que puede solidarizarse y cooperar un poco más para acabar con esta brecha tan enorme, tan peligrosa y también tan vergonzosa. Y así como tenemos pasión para combatir la pobreza, también debemos de tener una gran pasión para combatir la desigualdad, que es igual un fenómeno muy lacerante y muy doloroso en todas las sociedades del mundo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Alfonso. Hay que regresarle lo virtuoso que es pagar impuestos, porque con ello pues se compran camas de hospitales, pizarrones para las escuelas, pupitres, y entonces desarrollamos la colectividad y hacemos de lo público público, ¿no? Y creo que es algo muy importante. No pagarlos podría constituir incluso un delito de lesa humanidad, porque no hay medicamentos para los ciudadanos, porque no hay ni siquiera lo más básico para que los y las mexicanas pero aquí podamos lo que subsistir. pasa, aparte de que las tasas de impuestos sobre la renta de los grandes fortunas son totalmente reducidas, pues ellos usan una especie de planeación fiscal agresiva, y por mucho que tengas tú que pagar el 34% o el 30%, al final ellos pagan solamente el 3 o el 11%, Claro. Y los que sufren más, pues es la clase media, que está cautiva, que no tiene la posibilidad de contratar grandes despachos de fiscalistas, pero tenemos una evasión muy grande que debilita muchísimo, como tú dices, pues la prestación de los servicios que deben ser básicos y cada día mejores para la población. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate, Alfonso, que generaba mucha alegría y mucha aceptación de parte de la audiencia que logró ver la invitación que compartiste desde tus redes, que compartieron algunos compañeros en particular, porque se les puede dar una voz desde mi humilde representación a los norteños, a las norteñas, a los fronterizos, a las fronterizas, porque ha sido una zona, como tú sabes, porque has recorrido esta república, ha sido una zona muy marginada, ha sido muy invisibilizada. Está destruido. Hace poco tiempo fui a Juárez y totalmente abandonado. Correcto. La 16 de septiembre, que era la calle más bonita ahí con todas las casas, han sido un verdadero crimen. Las casas ya vandalizadas, calles sin pavimento. Correcto. Yo conocí pues de cerca toda la actividad de las maquiladoras, las condiciones tan inhumanas en que trabajan, la forma verdaderamente peligrosa del transporte, todo viejo ahí que los llevan temprano a las maquilas. Y pues ojalá y en esta apertura que se está dando, sí se apliquen todos los protocolos. Yo estoy seguro que la Secretaría del Trabajo y la propia Secretaría de Salud pues va a tener muchísimo cuidado para que no se presenten brotes de contagio mucho más fuertes, porque pues son trabajadores o trabajadoras que prácticamente no tienen protección. Correcto. Trabajan en condiciones a veces infrahumanas. Deplorables. Pero es una lucha muy fuerte que hay que dar para que nuestras trabajadoras de las maquilas, principalmente las mujeres, cada día laboren en condiciones de mayor dignidad. Sí, conozco perfectamente todo lo que sucede en Juárez y particularmente la situación tan deplorable en la que trabajan
cientos de miles, millones de personas en las maquiladoras. Fíjate que aquí se dio una movilización muy importante hace unas cuantas semanas porque la industria manufacturera de exportación, que es esta maquiladora, a pesar de que no realizaba actividades esenciales, pues seguía laborando, y lo triste, como tú dices, es que muchas madres de familia, que son el principal sostén del hogar, también además sufrían alguna otra condición de vulnerabilidad para poder adquirir el coronavirus de manera grave, y entonces había un grandes empresarios en que pues ellas no estuvieran yendo a exponerse de esa manera, Alfonso. Sí, pero les vale porque lo que querían era que continuaran trabajando ahí en pésimas condiciones. Correcto. Y además tienen que regresar a sus casas, son barrios muy pobres, prácticamente sin servicios, sin lo más elemental como el agua. Así es. Y bueno, pues sí, era una tragedia. Yo creo que la Secretaría del Trabajo de nuestro país y la Secretaría de Salud están poniendo atención a este problema para que lo que no es esencial, lo que no está dentro del decreto, continúe cerrado, y Así todos es. aquellos que tienen que abrir ahora, pues tengan cuidado en el transporte. Yo creo que el problema del transporte que lleva a las mujeres a la maquiladora, pues es también un foco de contagio. ¿Cómo no? Tú sabes perfectamente que son camiones totalmente viejos, como de hace 30 años. Que recibimos de los Estados Unidos, que en realidad son pues cachivache, ¿no? Sí, hay Estadounidense. mucha gente con alta vulnerabilidad, con problemas de diabetes, de hipertensión, de obesidad también, pues allá pues se come mucha hamburguesa, todo esto, entonces también el problema de la comida obesidad rápida, claro. está afectando muchísimo y constituye algo muy vulnerable para las personas que trabajan en la maquila, pero ojalá y que todo salga bien con las denuncias que tú haces y con la participación de otras gentes. Creo que ya se ha puesto el foco de atención en las condiciones tan deplorables como están abriendo y como continuaron trabajando ilegalmente muchas maquiladoras, poniendo en peligro la vida de las personas. Pero lo decías tú muy bien, Alfonso, son ciudades que han estado abandonadas, que están completamente destruidas y que bien pudieron haber desaparecido en estos años de extrema violencia, como en el calderonismo, porque fuimos especialmente abatidos por el mismo. Imagínate que estábamos recibiendo las armas de los operativos Rápido y Furioso, llegaban los operativos conjuntos en ese entonces y francamente, pues los que pudieron, los que tenían la situación económica, salieron corriendo a los Estados Unidos, y los que no, tuvieron que quedarse aquí a resistir, a hacer la resistencia, igual que en la tercera transformación se hizo con la revolución desde acá, desde el norte. Hicimos la resistencia en esos años, pues ¿no? Sí, esto fue algo... Y no nada más Ciudad Juárez. Sí, la gente, la verdad que la gente de Juárez y de todas las fronteras, afortunadamente el presidente de la República pues ha echado a andar un programa que estimula la economía de la frontera. Esto ha representado un paso positivo en términos, pues no solamente fiscales, sino también de precios de algunos bienes y servicios, la tranquilidad, la paz en esa zona, pues que ha sido históricamente heroica y con una gente luchadora de toda la vida y que además muy solidaria, porque recibe pues muchos duranguenses de Torreón, de Zacatecas, de prácticamente de todos lados, de Veracruz, hay mucho veracruzano allá con ustedes. Y bueno, pues pero yo creo que vamos a salir adelante. Sabíamos que el paradigma de invisibilización cambiaría cuando Andrés Manuel decidió inaugurar su campaña presidencial aquí en Ciudad Juárez y hacer fuerte presencia en otras ciudades fronterizas como Tijuana, como Matamoros, como Nogales. Y entonces nos sentimos especialmente atendidos y quisiéramos saber, Alfonso, desde el partido, ¿cómo podemos involucrar a estas voces recientes, que no nada más son jóvenes, que tienen un liderazgo completamente natural desde sus localidades fronterizas, norteñas, que de repente sienten, producto de
pues de las lógicas de las pugnas internas de partido y estar inmersos en lo que decían los tribunales, un poquito de abandono y dicen, ¿cómo le hago yo para ayudar desde este liderazgo natural que tengo y poderme insertar no nada más como defensor del proceso transformador, sino también como protagonista del mismo? Porque lo que hemos visto lamentablemente, Alfonso, es que algunos representantes, pues ya habiendo llegado al movimiento y entonces tenemos particularmente una actitud proactiva, positiva, sobre todo los jóvenes en este momento, para poder ayudar a la consolidación del cambio. Pues sí, yo creo que uno de los elementos fundamentales y quizá lo más importante es levantar las causas de las personas, tratar de ayudar a solucionar muchos de los problemas cotidianos que tienen las familias. Aparentemente algunos los ven como intrascendentes, pero esto es en realidad lo que cambia la vida en la colonia, en la comunidad, en el ejido. El vergonzoso antecedente de las asesinadas, de las mujeres asesinadas en la zona del desierto, ahí por Correcto. Zaragoza. Así es. Y creo que uno de los puntos más importantes es no bajar la guardia en cuanto a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el hostigamiento, el feminicidio. Juárez fue, pues, uno de los lugares con mayor tragedia en materia de feminicidios. Yo creo que la gente de Morena tiene que volver a reivindicar con mucha fuerza, y creo que en el caso de la zona fronteriza, pues también está todo lo que tiene que ver con la lucha por los servicios públicos, en el apoyo a los migrantes, tiene también la necesidad de defender los derechos humanos de miles de personas que llegan de todos lados, del sureste de nuestro país hacia allá, también de algunos países de Centro y Sudamérica. Creo que lo más importante es de que pues generemos toda una conciencia de que Morena es ante todo. Morena fue muy grande fue un partido grande cuando puso al centro las causas de las personas y la transformación radical de la sociedad. Y esto es lo que siento yo que debemos de mantener vinculados perfectamente con los agricultores, con los pequeños, con los medianos empresarios, cuidando el agua. Es un asunto muy importante allá en toda la región. Así es. Evitar el robo de agua, el derroche de agua. Tú sabes perfectamente que ahí ustedes tienen un serio problema que está afectando a miles de familias, y creo que la lucha por mejorar el medio ambiente también tiene que ser algo fundamental. Entonces, lo primero, creo yo, es no olvidar que Morena nace y crece y se hace un partido muy grande cuando está atento a los problemas de las personas y cuando decide transformar la realidad y fortalecer su comunidad. Ya en estos momentos, pues ya afortunadamente como que estamos en otra etapa, y ahorita tú ves al Instituto Nacional de Formación Política con el Fisgón pues ya desplegado. Decidimos dar todo el recurso y el apoyo porque la formación política es algo pues muy importante para tener una visión crítica, una opinión informada. Prácticamente todos los días están las actividades del Instituto de Formación, y lo que queremos ahora pues es realizar democráticamente el proceso de selección de nuestros dirigentes. Hay un reclamo muy justo de los jóvenes para que en el Congreso próximo se discuta la reforma estatutaria. Los jóvenes también están cansados nomás de decirles, pues vete y reparte el volante, y prácticamente como que se les maconea, y no hay absolutamente ningún reconocimiento cuando tú tienes pues toda una experiencia y unas ganas en millones de muchachos que están en la escuela o que trabajan, pero que están decididos a aportar para la transformación del país. Ojalá hagamos nuestro Congreso, reformemos el estatuto y de esta manera garanticemos su presencia mayor en el ámbito legislativo, en los gobiernos municipales, en
en las tareas que tienen que ver con responsabilidad de la administración pública, porque no se trata de reciclar, a veces estamos reciclando y hay mucho descontento en Morena porque andas con la recicladera de gente que pues era nefasta, eran los viejos abusadores, ¿no? Así es. Que se robaban incluso el presupuesto y a veces los ves otra vez ahí o se quedaron en los mismos puestos o alguien los invitó y esto también ya está generando muchísima inconformidad. Correcto. Cuando aquí tienes muchos jóvenes que pueden participar de manera activa. Y mira, qué bueno que decías lo de los espacios de formación, porque a pesar de que reconocemos la titánica labor del Fisgón, de Pedro Miguel y de otros cuantos que han colaborado de cerca con Morena a través del Instituto de Formación, hemos visto desde las redes sociales y creo que ha tenido una reactivación importante en este espacio de guardarnos en casa a causa de la pandemia del COVID. También creo, Alfonso, que han sido los jóvenes quienes han un poco colmado los espacios y los vacíos que en algún momento hubieron en el partido desde los medios de comunicación y desde las redes sociales. Creo que han sido los jóvenes aquellos que han sabido encauzar esas causas sociales de las que tú hablabas, a las cuales hicieron grande, muy grande y muy legítimo el movimiento de regeneración nacional. Y creo que sería de vital importancia que los jóvenes, en lugar de usarnos como cuotas, como pasaba en el PRD, pues nos utilizaran como protagonistas del cambio, porque siempre es bueno escuchar a un joven, porque además electoralmente fuimos un cuerpo muy importante en 2018. Pues fueron determinantes. Determinantes, y creo que lo volveremos a hacer en el 2021, ahora en la intermedia, que viene la renovación de los gobiernos de Sonora, de Chihuahua, de Nuevo León, Zacatecas, San Luis y muchos otros que se caracterizan como norteños, y creo que los jóvenes representamos esa fuerza quizás que le esté faltando al partido, esa frescura, porque a nosotros, pues, de robones no nos pueden acusar, de todo eso que se les acusa a algunos personajes. Y creo que tenemos demandas muy legítimas, Alfonso, porque imagínate, nosotros venimos de ser criminalizados, de ser llamados pandilleros, o como en el caso de cholos. Aquí, por ejemplo, de allá de Juárez. Aquí cuando fue, tú recordarás, la masacre de Villas de Salvarcar, se nos llamó pandilleros. Tuvo que llegar el gobierno de Andrés para agarrar. Tuvo que llegar el gobierno de Andrés Manuel para agarrarlos. Materiales de esa masacre hace apenas 3 o 4 días. En efecto, pero lo que de verdad nos laceró y nos dolió y nos lastimó es que nos llamasen pandilleros cuando eran jóvenes de excelencia, deportistas, futbolistas de fútbol americano, y además también Jorge y Javier en el TEC de Monterrey, que se decía que iban armados hasta los dientes, o incluso, Alfonso, se nos decía que éramos ninis, ¿no? Que no trabajábamos ni estudiábamos cuando cumplíamos nuestra parte del pacto social, pues no teníamos en ese entonces un Estado que nos diera educación y que nos diera trabajo, ¿no? Y entonces ahora poder entrar a la vida pública nacional con un partido que sepa arroparnos no como cuotas, sino como protagonistas. No, y además tiene que, más que cuotas, tiene que estar presente la lucha de los jóvenes. Hoy hablaba yo con Isaac. ¿Sí? Hoy es el día del estudiante. Y ya acordamos, él está totalmente decidido, es uno de los jóvenes más valiosos que tenemos aquí en Morena, para ya preparar el encuentro nacional que habíamos convenido hace algunas semanas, porque mira, lo importante aquí es, yo creo que la cicatriz más grande que nos va a quedar en esta crisis que estamos viviendo es el desempleo de los jóvenes. Creo que apenas como que estaban agarrando pues un camino un poco ascendente, con mucha lentitud, si tú quieres. Yo antes era presidente de la Comisión de Presupuesto, he sido varias veces responsable en esas áreas en la Cámara, y la verdad es que a mí me sorprendió que solamente en este gobierno hayamos visto un interés, primero por atender a aquellos jóvenes que estaban desertando de la secundaria, de la preparatoria o de la universidad, y era una deserción
sobre todo por motivos económicos, porque no había para el transporte, no había para la compra de los alimentos, para el material que les pedían en las escuelas, y este Sistema Nacional de Becas fue como una especie de auxilio, y además por primera vez en la historia yo creo que se atiende bajo el sistema mixto de la educación, la formación y las posibilidades del empleo, pues a casi 800,000 muchachos en todo el territorio nacional. Y la verdad es que eso fue algo para mí en el momento de la asignación de recursos presupuestales, tanto en 2019 como 2020, pues una gran satisfacción apoyar ese proyecto de Andrés Manuel, ¿no? ¿Cómo no? Claro, y también los proyectos de la construcción de varias universidades, de apoyar a los jóvenes en las escuelas preparatorias, en donde hay niveles de deserción muy grandes y, digamos, impresionantes, en un país tan rico y tan grande y tan vasto como México. Y no nada más eso, sino también el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A mí me resulta muy estremecedor ese programa, Alfonso. Sí, pues yo ojalá que yo quisiera que se hiciera este congreso, que hiciéramos esta reforma, y como tú bien dices, más que cuotas, pues que estén las causas de los distintos sectores muy bien representadas, cada día más representados. Claro. La semana pasada tuvimos una conversación sobre diversidad sexual, y pues más que cuotas, la diversidad sexual tiene que estar representada en los órganos legislativos. Acabamos de pasar con la vergüenza que los diputados de Morena, en el caso de San Luis Potosí, todavía algunos pues con posiciones muy retrógradas que niegan restablecer derechos a las mujeres. Y bueno, creo que poco a poco vamos a tener que ir avanzando, y ahora pues yo sí quisiera que reformáramos los estatutos para que hubiera mayor presencia pues de todos, de millones de jóvenes en las esferas gubernamentales, del municipio, del estado, en el ámbito legislativo, tanto local como federal, porque pues es algo, pues no solamente valioso, sino pues es la clave para garantizar la transformación que estamos peleando, ¿no? Si no hacemos eso, yo creo que no vamos a tener transformación. Correcto, necesitamos ese relevo generacional que tenga espacios de formación y que tenga también espacios de incidencia real en el diseño de la política pública. Pues sí, porque lo que necesitamos es, yo por eso pongo al centro el estado de bienestar, porque Biblia donde ya no puede haber movilidad social hacia arriba de los millones de jóvenes. Se rompió el elevador social, hay movilidad Alfonso, hacia abajo. Así en una situación de pobreza eterna, sin herencia social, porque pues la mayoría viene de la clase media, de familias pobres, no pueden tener una herencia particular. Por eso debemos de luchar por esta herencia social que se deriva del estado de bienestar. No podemos aceptar esa condena de que si naciste en familia pobre, pobre te quedas. Cuando pues hay méritos, hay esfuerzo, y todos las nuevas generaciones tienen absolutamente el derecho de vivir mejor que sus padres, porque está pasando lo que ya todos conocemos, que bueno, nosotros vivimos mejor que nuestros padres, nuestra generación, pero hoy nuestros hijos están viviendo en condiciones más difíciles que la generación nuestra, ¿no? Entonces yo creo que esa condena es la que tiene que terminar, y por eso la presencia en los órganos del partido. Yo le decía a Isaac hoy, bueno, pues es que hay que darle con todo esto, porque si no, pero creo que vamos a avanzar bien, Andrea. Me da mucho gusto, y creo que le diste también ahorita en el clavo al hablar de las muertas de Juárez, porque déjame decirte que pues ha habido una incipiencia muy grande en la fuerza del movimiento feminista ahora, Alfonso, y yo te he escuchado declararte aliado del movimiento, y eso a mí me llena y me colma, porque antes del marco del 8M, de la marcha histórica. Y del 9 también. Y del paro del 9M, correcto, pues empezaron la conformación de grupos, entre ellos unos muy particulares, que eran los que se llamaban de las dos credenciales. Yo creo que no nos debemos de asustar, a lo mejor
no compartimos algunas acciones, pero la legitimidad y la fuerza de estos colectivos merecen el apoyo incondicional. Correcto. No son conspiraciones de la derecha, sino es la Es ilusión legítimo. por acabar con una agresividad y un acoso y un hostigamiento y asesinatos también, ¿no? Entonces, creo que Morena, pues si no es feminista, pues no va a ser transformadora, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Y te decía de estos grupos que son los que se forman dentro, que dicen que son militantes de la Cuarta Transformación de Morena y feministas. Y ellas te decían, y yo me adscribo a esos grupos en el que decimos las dos credenciales, soy cuatroteísta, también soy feminista, y van de la mano porque yo lo que quiero es hacer de la Cuarta Transformación un movimiento que nos involucre a las mujeres, ¿no? Y que privilegie nuestros derechos, y eso a mí me parece profundamente emocionante. Y lo que decían estos grupos es que en su momento no habían encontrado dentro de partido la manera en la cual militar con estas dos credenciales, cómo poder luchar por los derechos de las mujeres y también velar por los objetivos primordiales de la Cuarta Transformación y de Morena en particular. ¿Qué les dirías tú a estas mujeres que en mi caso, por ejemplo, es la primera vez en nuestras vidas que contamos con un gobierno aliado del feminismo, aunque no se quiera definir como tal, porque es el gabinete más paritario de la historia, es la integración de ambas cámaras, tanto de diputados como del Senado, más paritaria de la historia? Tenemos una secretaria del Trabajo, una secretaria de Cultura, una secretaria de Gobernación y la primer jefa de gobierno electa mujer. Y entonces eso es particularmente emocionante y creo que deberíamos encontrar en Morena ese lugar para militar con nuestras dos credenciales, Alfonso. Pues sí, pero yo creo que a Morena todavía nos falta mucho, a nuestro gobierno también. A veces se ven muchas suspicacias ahí cuando no tenemos por qué verlas. Claro. A veces nos resistimos a reconocer abusos que están pasando y no somos lo suficiente claros para garantizar los derechos. A mí, por ejemplo, me preocupa muchísimo que en varios congresos estatales tengan mayoría de Morena y no hemos sido capaces de establecer y de legislar todos los derechos necesarios. Y que en algunas ciudades como la Ciudad de México pues tenemos pues un avance significativo, pero todavía en otras entidades federativas como que Morena le falta mayor empuje para construir toda esta nueva legislación, porque somos un movimiento, tenemos mayoría en el Congreso de la Unión, tenemos casi 19 congresos, vamos a hacer todavía mucho más. Creo que no hemos hecho en materia de derechos de las mujeres, en materia de la lucha contra la violencia y el acoso, el hostigamiento hacia las mujeres, no hemos hecho todavía lo que podemos hacer, y creo que es una deuda que tenemos. Ojalá, pues lo que sí nos sacude, yo estaba en las primeras manifestaciones, estaba yo en la oficina de Claudia, y pues sí, ella dijo, no, aquí vamos a apoyar con todo, sin ningún condicionamiento, y que yo creo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues es un ejemplo en materia de empuje, para respetar las libertades y para garantizar el derecho de manifestación, independientemente de los destrozos y eso, que pasa a un lugar secundario, pero ella tiene la convicción de un apoyo total, absoluto, hacia la lucha de las mujeres, hacia estos colectivos nuevos. Claro. Y o sea, porque son los nuevos feminismos que están agarrando muchísima fuerza, ¿no? Así es. Y es que la Ciudad de México siempre ha sido punta de lanza en los movimientos progresistas, ¿no, Alfonso? Entonces a nosotros luego nos toca desde el norte o desde lo que se llama desde el centralismo provincia, que no somos provincias, somos estados, somos entidades federativas igual de importantes. Necesitamos también tener espacios de formación. Pues esta es la lucha que nos falta dar más con mayor fuerza en Morena. Claro. Y yo creo que es una, si en muchos sectores de la sociedad tenemos grandes pendientes, en el caso de la lucha
por los derechos de las mujeres. Morena todavía le falta muchísimo que hacer y sobre todo en muchas entidades federativas, como bien lo dice, ¿no? Fíjate que nos saludan desde Oaxaca, aquí en este en vivo, Ah, y qué bien. Oaxaca pues representó una alegría para las mujeres a legislar el derecho para decidir soberanamente sobre Sí, pero nuestros tienes ahora lo cuerpos, de San ¿verdad? Luis Potosí que, Híjole, ¿qué hacemos, o Alfonso? sea, la semana pasada fíjate, y yo me reúno periódicamente con los coordinadores de los congresos de las fracciones de De Morena, las bancadas. ajá, Ujú. y evaluamos, ¿Y y qué te uno de los dicen? temas ¿Cuál que es la evaluamos es explicación? cómo estamos construyendo los derechos, porque si no, ¿para qué eres diputado? ¿Para qué Así quieres es. tener mayoría? ¿Para qué vas con las mujeres o los jóvenes a pedir el voto si cuando llegas ahí eres totalmente incapaz de hacer realidad los derechos que tú prometiste y que Así es. la gente confió en ti y te dio el voto, y cuando puedes legislar resulta que traicionas Así esa es. convicción democrática y esos derechos que están pidiendo distintos sectores de la sociedad? Pero tienes en Oaxaca efectivamente un gran reconocimiento por el avance, que todos estábamos nerviosos al momento de la votación, pero Claro. afortunadamente ahí se logró muy bien. Sí, ¿qué me dices también en Nuevo León que se votó el PIN parental, que bueno, también es una restricción a las libertades, no solamente de las mujeres, de los infantes, de los derechos de la niñez, de los padres? Es tremendo cómo se han visto traicionados los valores sobre los cuales inventamos este movimiento, y creo que también, yo se lo atribuyo, tú sabrás mejor, Alfonso, a la falta de espacios de formación, pero sobre todo también al proceso que se dio en algún momento en la selección de candidaturas, porque veíamos algunos personajes que, bueno, ahora tienen mucha repercusión en el, como él, si se está atreviendo a ir en contra de los principios, cómo van a estar bien esos principios, ¿no? Imagínate, entonces, ¿cómo le hacemos en el Pues sí, proceso de mira, el selección? próximo año tenemos elecciones en 15 estados donde vamos a cambiar de gobernador. Correcto. Tenemos 1,740 municipios que van a cambiar su ayuntamiento, Sí. los 500 diputados y diputadas. Y sí, algo que tenemos que cuidar pues es las características de nuestros candidatos. Se trata de ganar, pero de asegurar que cuando se gana y se llega al puesto, pues vamos a trabajar con honorabilidad en el manejo del gasto del dinero de los contribuyentes ahí en la alcaldía o en la presidencia municipal, en las cámaras del Congreso de la Unión. Y sí es un debate que ya debemos de iniciar en estos momentos, porque tienen muchísimos militantes súper honestos, reconocidos, Así es. entregados, que fueron la columna vertebral de nuestro partido, que construyeron este gran movimiento. A lo mejor por el momento pues no tienen el dinero o el recurso para pagar determinada propaganda, pero que tienen un gran reconocimiento de la sociedad, de la comunidad donde viven. Y creo que llegó la hora de que Morena pues valore esos perfiles. Ojalá y tengamos una muy buena Comisión Nacional de Elecciones, y que nuestros procesos de selección de los candidatos, pues sí, ya como que ahora hay que cambiar un poco el peso de la balanza, porque la Claro. militancia tiene que tener un gran reconocimiento. Y yo estoy seguro de que el poder del dinero no va a ser el determinante en la definición de las candidaturas, cuando menos en lo que a mí compete. Creo que el poder del dinero no puede ser el que determina quién es candidato para un determinado puesto, porque si no, entonces Morena se va a convertir en una máquina muy fría de colocación Así es. de puestos públicos. Y Y una cuando el dinero recicladora, se como convierte en decías. determinante en la vida de un partido, pues entonces el partido ya se acabó, se terminó, se vulgariza. Y yo Así es. creo que la columna vertebral pues es la militancia, el reconocimiento que se tenga en la comunidad, el prestigio que tiene la sociedad de los municipios, de los estados. Y sobre esa base pues sí has tocado un punto que, no creas, nos trae de cabeza para ver cómo vamos a asegurar que
tengamos muy buena representación en las 15 gubernaturas. Yo casi estoy seguro que vamos a ganar las 15 gubernaturas. Creo que Morena va a volver a tener mayoría en la Cámara de Diputados, que vamos a conquistar muchísimas presidencias municipales. Muy bien. Y necesitamos garantizar que llegue gente, como mucha gente que está ahora también, mucha gente muy valiosa. Sí, ¿no? sí que sí. No todo es malo, pero es muy valiosa la gente que tenemos claro. en las cámaras, y que no se posiciona en los medios de comunicación porque el establishment mediático, estos medios de comunicación que vivieron siempre de favores y de la comunicación social del gobierno antes, carretadas de dinero, pues posicionan evidentemente pues a los detractores, ¿no? Y esos son los que toman cierto renombre y entonces tienen presencia en las redes sociales, pero yo como tú creo que hay gente valiosísima. En Morena, en funciones en este momento. Está en las escuelas, está en las comunidades rurales, en las zonas indígenas, está en muchísimas colonias, son dueños de pequeños o medianos comercios, es decir, tienes una gran cantidad de liderazgos y de gente totalmente reconocida, que fue la columna principal en el mensaje y en la organización del cambio que inauguramos el pasado mes de junio del 2018. Entonces yo creo que ojalá haya una presión de la sociedad, de la militancia, para no equivocarnos al momento de decidir quién es candidato para tal puesto. Y la va a ver, Alfonso. Fíjate que claro. Que no permita a las dirigencias actuar con la impunidad. Nos vamos a que el poder del dinero Alfonso. no se imponga. Creo que esta rebelión de los militantes tiene que estar presente. Te vamos. Yo voy a ser el primero en acelerarlos, vas a ver. Mira, fíjate que nos preguntan, pregúntale por la encuesta, ¿cómo va a ser para que la gente joven que no tiene dinero pueda entrar a la encuesta si no tienen un padrino? Nos preguntan. ¿Tú qué les dices? No, esas las tiene que financiar el partido. O sea, porque si tú, lo que ya no se puede hacer, pues que pasa la cooperacha ahí, y mejor el partido las tiene que financiar. Y sí vamos a recurrir al método de la encuesta con una gran apertura para que absolutamente ningún militante, por modesto económicamente que sea, que tenga un reconocimiento en su comunidad, tenga la seguridad de que va a participar y que el resultado va a ser un resultado objetivo. Cuando menos esa es la convicción que yo tengo y creo que la mayoría. Ahí una preocupación compartida de cierto abandono de parte de los militantes en tierra, que son los que son el primer contacto con la ciudadanía. Nosotros tenemos apenas 2 meses y medio, pero es que se la pasaron ahí como más de 1 año y medio ahí metidos en los pleitos. Hay un grupito ahí que ya se especializó, que te impugna hasta el color de las hojas con las que son como pequeños charlatanes que lo único para que crezca su fama, lo único que hacen es meter impugnación tras impugnación. Como no tiene nada que hacer, quieren que ande Morena todo el día ahí en los pasillos del Poder Judicial. Claro. Y la verdad es que es hartante esa dinámica, porque te desgasta mucho y olvidas lo que debe ser de manera principal tu partido, ¿no? Que se acuerden que este movimiento se cimentó sobre las espaldas de muchas y muchos militantes que todos los días. La verdad es que yo he estado en varios partidos, pero nunca había visto una militancia con la entrega, con la energía, con la convicción con la que actuaron cientos de miles de militantes de Morena, no solamente en el mes de junio del 2018, sino en todo el proceso de organización de los comités. Fue verdaderamente, nosotros ganamos por esa militancia. Desde temprano íbamos a entregar el periódico casa por casa. Platicábamos con la familia. Nos metíamos al taller mecánico cuando ya estaban ahí varios clientes y trabajadores a platicar con ellos. Entrábamos a las tiendas
a surgir nuevamente, a resurgir esta idea de subirse a los camiones y repartir ahí a los pasajeros, Claro, dar el mensaje. O claro, sea, era una cosa impresionante esa militancia que hizo de Morena un partido muy grande, así y es. ojalá y volvamos a hacer de Morena un partido muy grande, muy unido. Es la batalla por los corazones, Alfonso, y creo que Morena lo supo hacer muy bien en la campaña con miras al 2018 y necesitamos Sí, recuperar esa ya entereza. para estas fechas traíamos todo el despliegue, ¿te Todo, acuerdas? me acuerdo Entonces ya perfectamente. teníamos básica, y ahorita ya tenemos un retraso, un poco también por la emergencia. Yo quisiera que nuestros Claro, comités estatales nos pusiéramos todas las pilas, volviéramos nuevamente a conversar. Es un gran sufrimiento, tanto por la pérdida de vidas humanas así es, como por la pérdida de fuentes de trabajo. Creo que así es. esta tragedia no la habíamos visto desde hace muchos años. A mí me tocó participar activamente en toda la lucha contra el rescate de los banqueros y la protección del patrimonio de millones de familias en la crisis del 94. Fue, la verdad, una crisis muy dura. ¿Cómo Destruyó no? un segmento muy grande de la clase media, Sí, destruyó familias y patrimonios, pero completas. esto que vamos a vivir es algo todavía más fuerte, y por eso Morena tiene, aunque no la mienten, pero debemos, aunque en el primer encuentro sea un encuentro de reclamos, pero tenemos que ir a platicar con los agricultores, con los ganaderos, otra vez ir con los muchachos a los salones de clase o por medio Así es, de los cursos virtuales, ir nuevamente a reunirnos con los empresarios, con los pequeños comerciantes, con todos los sectores de la sociedad. Va a haber, sí es cierto que va a haber un reclamo, porque muy es natural que legítimo, haya ese sí, reclamo de una persona que ya tiene 2 meses sin llevar ingresos a su, al hogar, a su familia, o claro, del que tenía el pequeño negocio y tiene también 2 meses cerrados. Es natural que nos reclamen, somos el gobierno y tenemos que responderles y volver a platicar con ellos. Lo así peor es, que nos puede pasar es que nos alejemos, que pensemos que sus reclamos son injustos, que los denostemos porque nos están reclamando y nos están exigiendo una actuación mayor frente a esto, frente a la tragedia que vivimos. Ahorita como que debemos de lanzarnos nuevamente para adelante, porque necesitamos reconstruir otra vez la relación, la conversación, el diálogo, absolutamente con todos, las familias, las personas, todos los sectores sociales, y garantizar el éxito de los programas que ha puesto en marcha el gobierno de la República, Andrés Manuel. De esta manera, creo que si garantizamos que todos los programas lleguen, vamos a atenuar muchísima de la tragedia que estamos viviendo, cómo y no, sobre todo, pues cumplir con las medidas sanitarias, las disposiciones que todos los días, pues, nos señalan con mucha claridad, porque pues sí, tenemos que evitar los contagios, pero sobre todo, pues garantizar que haya menos enfermos, y más aún evitar que haya más muertes. Creo yo que es lo que más duele. Entonces sí necesitamos que Morena sea pues la vanguardia en exigir y en demostrar así que es. está cumpliendo con la sana distancia y con todas las medidas de protección, ¿no? ¿Cómo no? Y en ese marco hacer conversaciones tan formativas como esta, seguir impulsando estos esfuerzos, Alfonso, porque es bien bonito y sobre todo necesario poder escucharte así cercano y así poder comprometerte con los jóvenes, No, con pues yo las estoy para jalar, mujeres. ya ustedes. Te las encargamos mucho, Alfonso. No No, al queremos ser contrario. cuotas, queremos estar ahí en la primera línea de Ojalá batalla. y hagamos nuestro congreso, y uno de los puntos, ya lo propusimos, uno de los puntos fundamentales sea esta reforma estatutaria para garantizar una presencia significativa de los jóvenes en los espacios de la legislación, de los gobiernos. Creo que esta es una cosa que no nos debe de fallar en el proceso electoral próximo. Y sobre todo que puedas pasearte por acá cuando se pueda, cuando la Sí, no, pues contingencia nos me lo da mucho gusto. Hace permita. poco estuve por allá, pero
Y nomás que cómo está descuidado Juárez, ¿verdad? Muy descuidado. Imagínate que tenemos prácticamente el doble de población que tiene la capital y sin embargo ningún gobernador nos ha apoyado, No, y nadie nos además, ha vuelto a ver. ya te acuerdas que antes llegaba toda la gringada de por allá, estaba Sí. con una actividad intensa y ahora no se para nadie ahí en la Juárez, ni totalmente abandonada ahí. La La 16 de violencia. septiembre, que estaba súper bonita, la avenida, pues también totalmente deteriorada. Pues Y estaremos además esperando ese con fraude ansias. tan enorme que hicieron con las viviendas, se llevaron a Así la es, gente a vivir con muy el lejos, Infonavit. Muy salía lejos, peor, muy lejos. Pura corrupción, pura Alfonso. corrupción en Pura terrenos corrupción. donde fue uno de los grandes fraudes. Yo creo que Así fue un es. segundo Fobaproa, todo este robadero que se hizo con miles de millones de pesos de créditos hipotecarios. Así es. Por eso, pues ahora Andrés tiene un enfoque distinto en materia de construcción de vivienda y Claro. uno de los programas más importantes que se ha puesto en marcha en esta emergencia sanitaria y económica es una nueva política de vivienda social. Ojalá que no se vuelva a repetir esa Que tragedia no que se vive vuelva a Juárez, que repetir. vive Tijuana, de miles En de efecto. casas totalmente abandonadas, vandalizadas por Y una que siempre corrupción. vienen a empobrecer al más pobre, imagínate. No, sí, sí. Aumentar las brechas de desigualdad aún más. Sí, no, es una cosa, pero bueno, pues Juárez está muy bonito de todos modos, Andrea. Es la Sí, gente, la es esa gente también. resistencia que hicimos dentro de la colectividad para poder existir y poder llevar nuestra realidad de la mejor manera posible. Te estaremos esperando con los brazos abiertos, Alfonso, y te vamos a tomar Muchísimas la gracias palabra, allí. los Un fuerte jóvenes y las abrazo, Andrea, y mujeres. muchísimas gracias por esta oportunidad. Y A muchas ti, gracias a Alfonso. todos los que nos escucharon. Hay que seguir peleando. Nuestro anhelo es el estado de bienestar para que Así haya es. una sociedad decente. Y sin las bases sociales no se camina, ¿verdad, Alfonso? No, para nada. Un abrazo al Ojalá y haya una Alfonso. rebelión de los militantes para que nos ayuden a poner orden de tanto desmadre que traemos en Te vamos los a tomar órganos la de dirección. palabra. Vamos a Órale, llegar a ordenar el desmadre nosotros. órale, pues. Gracias, Andrea. Que te vaya muy bonito, Alfonso. Adiós.